Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser lo que corresponde al gobierno de Mariano Ignacio Prado, que va desde el año 1876 a 1879. Vamos a conocer quién es este personaje, y, ya que la mayoría de lo que la historia pues tiene un recuerdo de este personaje, se le va a acusar de ser un traidor, de haberse robado el dinero. Entonces, lo vamos a ir conociendo en algunos aspectos generales, ya que lo vamos a entrar a detallar un poco más en lo que viene a ser en la guerra con Chile más adelante. Hay que señalar una breve biografía sobre Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado ha sido, su nombre completo, Mariano Ignacio Prado Ochoa, presidente de la República en dos oportunidades, en 1865 al 68 y en 1876 al periodo 1879. Ahora, él es hijo pues de Ignacio Prado y de Francisca Ochoa Tafur. Hay que señalar que nació el 18 de diciembre de 1826 y murió el 5 de mayo de 1901. Huérfano desde muy niño, sin embargo, pudo asistir pues, a las escuelas de su localidad en 1837 a 1845 e iniciar sus estudios en el convictorio de San Carlos en Lima. Su educación se va a ver un poco interrumpida debido a la muerte de su hermano, lo cual pues tuvo que hacer que regresase a Huánuco, ¿no? Lugar de origen de este personaje, para poder encabezar y administrar los negocios agrícolas de su familia. Hay que señalar que también que más tarde va a vender las tierras familiares en 1853 e inició su vida pública en Lima, incorporando a la Guardia Nacional. Fue ascendido a capitán y encabezó la oposición al gobierno de José Rufino Echenique. Desterrado a Chile en 1854, debido a la oposición que va a mostrar al gobierno de José Rufino Echenique, logró desembarcar en Arica y se va a plegar a la revolución liberal comandada por Ramón Castilla. Además, estuvo en la batalla de Escuchaca y poco después fue ascendido a sargento mayor y a teniente coronel. Participó además en la derrota final de Chenique en La Palma en enero de 1855 y durante el nuevo régimen de Castilla fue miembro de la Convención Nacional representando a lo que viene a ser a su localidad o a su departamento que viene a ser Huánuco. Además, incorporado nuevamente en el ejército, asumió al mando, pues, asumió el mando del regimiento Los Lanceros de la Unión, con el cual inició una campaña contra la rebelión de Manuel Ignacio de Vivanco, quien desde Arequipa se había pues enfrentado al gobierno de Castilla en 1857. Entonces vamos a ver que tuvo una participación un poco inestable, a veces fue expulsado y justamente por esta participación que él tenía. Luego de pacificar las provincias del sur, fue nombrado prefecto de Tacna en el año 1858 y en 1959 fue nombrado también prefecto de Arequipa. Entonces vamos viendo que tuvo pues una relativa estabilidad en lo que viene a ser, ¿no? Una actividad política, una vida política un poco con sus altibajos. Salió, entró, volvió a ingresar nuevamente, volvió a participar. Eh, pero algo que hay que señalar es que estuvo junto a Gamarra, ¿no? En lo que viene a ser la lucha contra Vivanco. Justamente en ese sentido surge el conflicto con Ecuador. Básicamente resumió el comando de los lanceros de la Unión y estuvo en la triunfal entrada de Guayaquil en diciembre de 1859.
fue nombrado por segunda vez prefecto de Tacna en 1853 y poco después se trasladó en Arequipa para iniciar la revolución contra el gobierno de Juan Antonio Pezet, quien había firmado pues el tratado de Banco Pareja en 1865. Debido a estas no se encontraba pues una similitud entre el gobierno, ¿no? De Juan Antonio Pezet. Entonces, por eso es que se va a manifestar nuevamente en contra y va a salir pues a luchar. Y como les señalaba anteriormente, pues tuvo una participación bastante activa, ¿no? Ahora, inaugurada su dictadura, formó un cuádruple alianza con Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? Y le declaró la guerra a España, ¿no? Y justamente recordarán ustedes cuando les había señalado, cuando veíamos la guerra contra España, va a ser Mariano Ignacio Prado el que le va a decir, solo tienen que pedírmelo para poder luchar nuevamente por el Perú. Y justamente va a ser así en 1866, ¿no? Cuando cuya escuadra fue derrotada pues, en los combates de Agbao y del Callao en el combate del 2 de mayo de 1866. Eso es algo que ya les mencioné anteriormente. Ahora, terminado el conflicto, Mariano Ignacio Prado convocó a un Congreso Constituyente que sancionó una nueva constitución de carácter liberal. Esto pues abarcaba en 1967 y lo proclamó presidente de la República, ¿no? Poniendo pues fin a la dictadura. Entonces, de una u otra forma, va a hacer pues o va a asumir este periodo corto de su mandato. Sin embargo, pronto estallaron pues las rebeliones de Arequipa, Chiclayo y Mariano Ignacio Prado tuvo que renunciar, trasladándose a Chile nuevamente en el año de 1868. Como les decía, inicialmente había tenido pues dos periodos de gobierno, entonces un periodo un poco más corto que el otro, ¿no? Entonces, justamente pues debido a los conflictos internos que había en el Perú, y recordemos que siempre ha existido esta pugna de poderes por querer tener en el poder, o si es que alguien está en el poder, simplemente hacen eh, algunas acciones para poder bajar a ese gobierno. A su regreso fue ascendido a general de brigada en el año de 1872 y designado presidente de la Sociedad de Fundadores de la Independencia y Vencedores del 2 de mayo de 1866. Ahora hay que señalar que entre 1873 y 1875, específicamente en 1874, es elegido diputado por el Callao, llegando a presidir su Cámara, comisionado a Europa pues por el gobierno de Manuel Pardo para arreglar lo que viene a ser la deuda externa y consiguió reabrir el crédito para el Perú. Ahora, hay que señalar sobre lo que viene a ser sobre la segunda presidencia de Mariano Ignacio Prado. Hay que señalar que Mariano Ignacio Prado estuvo pues rodeada de gran popularidad y fue apoyado por el Partido Civil y logró por segunda vez la presidencia de la República en el año 1876. Ahora, hay que señalar que la crisis económica era pues ahora demasiado aguda. El país se hallaba prácticamente en bancarrota y para contrarrestar la situación, el gobierno gravó las minas como impuestos, impuso contribuciones a los particulares e intentó negociar sin éxito un nuevo crédito con la Casa Dreyfus. Ahora, la situación siguió empeorando cuando el salitre y el guano no se vendían. La producción agrícola y minera iban pues camino eh, del declive. Como si esto fuera poco, las tensiones entre Chile y Bolivia llevaban al Perú a comprometerse en el conflicto. Su gobierno trató de mediar con el envío del plenipotenciario José Antonio de la Valle, pero tomando como pretexto la existencia del tratado secreto con Bolivia, Chile le declara pues la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Pero esto es un tema para poder ahondarlo un poco más en otra clase. Mariano Ignacio Prado organizó de inmediato pues la campaña naval y la campaña de Tarapacá.
Ahora hay que señalar que ante el curso de la guerra, Mariano Ignacio Prado lo que va a acontecer es, pues, manifestó al Consejo de Ministros la necesidad de viajar al extranjero para adquirir con mayor rapidez los buques y armas que el Perú necesitaba para continuar el conflicto, es decir, con la guerra contra Chile. Su inesperado viaje causó primero un desconcierto y luego la indignación. Como les había señalado, se le va a acusar a Mariano Ignacio Prado, ¿no?, de haber traicionado la patria y haber robado, ya que en ese periodo también, para poder ir a comprar, va a hacer, pues, una junta a nivel nacional, ¿no?, de las señoras de Lima con todas las joyas, y con ese dinero, pues, él viajó. Aunque hay que señalar que hay historiadores que señalan, pues, que eso no es del todo cierto, que hubo una cierta, hay una cierta inexactitud respecto a esa información, ¿no? Pero lo vamos a ir vamos a irla desmenuzando un poco más adelante. Hay que señalar también que el ejército no reconoció la vicepresidencia de Luis de la Puerta y le dio el mando, pues, a Nicolás de Piérola, quien comenzó a gobernar con el título de dictador. Un historiador respetable como es el Sir Clemens Markham ha escrito que el general Prado vio los desastres inevitables que eran, pues, inminentes, y concibió la esperanza de evitarlos obteniendo la ayuda en dinero o en material o como intervención de Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que va a hacer, pues, justamente Mariano Ignacio Prado es eh, el temor por poder regresar nuevamente al Perú en medio de la guerra, porque si él creía que si volvía nuevamente al Perú iba a surgir, pues, una crisis interna, ¿no? Y eso no iba a ser, pues, algo bueno para el país en medio de la guerra. Ahora, hay que señalar que no hay razón para suponer que estuvo impulsado por motivos menos valiosos, pero nada puede excusar esta súbita deserción de su puesto, ¿no? Aunque yo señalo que la salida de Mariano Ignacio Prado hacia Europa, para mí fue una de las peores estrategias políticas que él pudo haber tenido. La intención, sin lugar a duda, pudo haber sido buena, pero políticamente, pues, no era dable que el presidente, que es el jefe militar y es el representante del Perú eh, y de sus fuerzas, pues, se vaya dejando a solas prácticamente, ¿no?, al gobierno, ¿no? Y justamente, pues, esto va a ser aprovechado por Nicolás de Piérola, quien va a dar un golpe de Estado y va a asumir nuevamente la presidencia. Entonces, de esa forma vamos viendo, pues, que este curso se va dando eh, esas diferencias, ¿no? Entonces, la inexactitud respecto a la información la vamos a ir aclarando más adelante. Ahora, en su ausencia hay que señalar que Mariano Ignacio Prado fue acusado, como ya les había señalado al inicio, de traidor, eh, privado de sus derechos ciudadanos y borrado del escalafón militar en 1880. También, aunque esta disposición fue derogada en 1886, Prado se mantuvo alejado de toda actividad pública, aceptando únicamente desempeñar la presidencia de la Sociedad de Fundadores de la Independencia y Vencedores del 2 de mayo en 1866 en dos oportunidades, en 1890 y 1891 y 1896 y 1897. Ahora, hay que señalar que declinado de salud tuvo que viajar, pues, a Europa y murió en París en 1901 y contrajo matrimonio con Magdalena Ugarteche, y fueron sus hijos, pues, Mariano, Javier, Jorge y Manuel y María. Con María Avelina Gutiérrez tuvo, pues, a Leoncio Prado, ¿no?, el futuro héroe de Huamachuco. Ahora hay que señalar cuáles fueron las obras y los hechos más importantes de su gobierno. Dio la ley 12 del 12 de enero de 1877 de fomento de la actividad minera y de las industrias relacionadas a ellas. Se creó un impuesto de 15 soles al semestre sobre cada pertenencia minera y se mandó elaborar el padrón de minas, el cual, aunque todavía incompleto, arrojó la existencia de más de 90.000 pertenencias.
Todavía las minas se trabajan de manera empírica, sin la maquinaria pues adecuada para hacerlas rendir, ¿no? Abundantemente. Faltaban capitales extranjeros, pero pese a ello la minería empezó entonces a desarrollarse. Además, se introdujeron algunas mejoras en el sistema de aduanas a fin de incrementar los ingresos provenientes de este ramo, los cuales, pues, para 1877 constituían casi la tercera parte del presupuesto general, y en 1878 se inauguró en Lima el servicio de los autos y tranvías sobre las rieles de tracción animal, tranvía de sangre, a cargo de una empresa particular. En 1878 empezó la comunicación telegráfica directa entre el Perú y Londres, y el 14 de agosto de 1879 el Perú celebró en París el Tratado de Paz con España, acordando a ambos países un total olvido del pasado y una paz sólida e inolvidable en adelante, tratado que hasta el presente pues ha sido cumplida. Ahora, el retorno de Mariano Ignacio Prado, terminada la guerra con Chile, Mariano Ignacio Prado pues, preparó su retorno al Perú. El gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, por decreto del 11 de diciembre de 1886, levantó los impedimentos que obstruían su retorno. Cuando pisó suelo peruano, numerosas personalidades le recibieron, entre ellas le decían pues el presidente Cáceres. Instalado nuevamente en el Perú, Prado prefirió mantenerse al margen de la actividad pública, pero en dos oportunidades fue elegido pues, presidente de la Sociedad de Fundadores, como ya los había señalado anteriormente. Pero poco después de que viajó una vez más a Europa por motivos de salud y murió pues en París, en Francia, el 5 de mayo en 1901, afectado de un cáncer lumbar, enfermedad que se había manifestado incluso durante la Guerra del Pacífico y que le había limitado la realización de algunas actividades físicas como la monta de caballos. Mariano Ignacio Prado fue enterrado en el cementerio Previstero Maestro, en donde actualmente se encuentra junto a su hijo Manuel Prado Ugarteche. Muy bien, esto es todo lo que les puedo mencionar respecto al gobierno de Manuel Ignacio Prado. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la próxima clase.